Hola, ¿qué tal? Yo soy René Álvarez, soy consultor de Actual Solutions y en esta ocasión vamos a presentarles una demostración acerca de Project Online, cómo trabajar con proyectos modernos utilizando Project Online. Esta demostración va a estar sobre todo enfocada en el trabajo que realizan el administrador de proyectos o Project Manager y el miembro de equipo o integrante de grupo, que es quien se encarga de reportar las tareas de avance. Vamos a ver un poco acerca de Project Online. Project Online es un servicio web, es decir, es un servicio en la nube que vamos a poder consumir esencialmente mediante un navegador y me va a permitir concentrar proyectos y recursos. En la mayoría de las empresas la información de los proyectos se encuentra repartida en los equipos de todos los participantes, principalmente el Project Manager, pero no nada más este rol, sino cualquier persona que participa en el proyecto tiene una parte de esta información. Mediante Project Online vamos a poder concentrar todos estos datos y tenerlos en una misma ubicación. También nos va a permitir establecer reglas de control y de gobernabilidad, esto es, que los proyectos se ejecuten de acuerdo a procesos establecidos, procesos idealmente diseñados y autorizados a nivel organizacional por una oficina de proyectos. Y también nos va a proporcionar visibilidad organizacional. ¿Qué sucede con los proyectos, pero también qué puede suceder con la organización medida a través de los proyectos que estamos ejecutando, incluso en algunas etapas más maduras del uso de la herramienta? Podemos llegar a construir portafolios óptimos que maximicen el valor estratégico de la empresa, de la organización, en términos de las iniciativas que posteriormente se convertirán en proyectos. Y bueno, pues basta del PowerPoint, vamos a pasar a la demostración directamente. Muy bien, pues esto es Project Web App. Esta es la aplicación web que nos va a permitir trabajar con proyectos. En este navegador estoy con el rol del administrador de proyectos y vamos a ilustrar primero cómo crearíamos un nuevo proyecto. Cabe resaltar que esta instancia de Project Web App no tiene ninguna clase de configuración o personalización, por lo tanto todo lo que vamos a ilustrar se puede hacer en cualquier implementación de Project Online. Primero vamos a acceder a la sección de proyectos, que se llama el centro de proyectos. Desde aquí, bueno, todavía no tengo ninguno, vamos apenas a crear alguno. La manera correcta de crear los proyectos cuando tenemos proyecto online es justamente a partir de aquí, de esta ubicación. ¿Por qué? Porque los proyectos deben seguir una cierta secuencia y es importante mantener la información concentrada en esta aplicación web. Entonces, desde aquí voy a seleccionar un nuevo proyecto de tipo empresarial. Y lo primero que hace la herramienta es preguntarme una serie de datos básicos, de datos elementales para poderlo crear. Obviamente el dato más importante, el imprescindible, pues es el nombre del proyecto. Los demás datos son opcionales. ¿Okay? Vamos a crear por aquí, por ejemplo, proyecto 1. Puedo establecer una descripción. Puedo establecer o no, puedo cambiar la fecha de comienzo del proyecto. Esta será utilizada posteriormente para calcular el cronograma. De momento no es propiamente importante establecerla, sino cuando vayamos a trabajar con el plan de proyecto. Vamos a hacer clic en finalizar. Y en este momento Project Web App va a crear el proyecto, lo va a registrar en el centro de proyectos y me va a permitir empezar a trabajar con los detalles. Los detalles están divididos en dos secciones. La primera, la que estamos viendo en pantalla, se refiere al cronograma de actividades, el lugar en donde voy a poner tareas, recursos, asignaciones y muchas otras cosas. La segunda es la sección de detalles del proyecto. Esta página, esta sección se refiere, digamos, a un resumen ejecutivo. Es esencialmente la misma información que yo ya había capturado, pero pueden aparecer nuevos valores. Por ejemplo, ya se calculó un ID de proyecto, se me muestra la fecha de finalización del proyecto y podríamos tener aquí más información personalizada. Cada organización debe definir sus propias pantallas, sus propios conjuntos de valores relevantes. En el caso del cronograma, vamos a regresar por acá, como ilustraba hace un momento,
puedo utilizar solamente el navegador web. Desde aquí mismo puedo comenzar a crear las tareas. Por ejemplo, tarea 1, tarea 2, tarea 3, ¿okay? Se van creando, se crean con un modo que se llama manual. Ahora vamos a ver a qué se refiere esto. Y en realidad esta sección es bastante rica en información y me permitiría construir un cronograma bastante elaborado con todas las tareas que yo requiera. Puedo trabajar mi WS o EDT, puedo trabajar los vínculos entre las tareas e incluso puedo realizar asignaciones de recursos. No es del todo ideal, realmente para construir un cronograma detallado lo ideal es contar con una herramienta adicional que se llama Microsoft Project, que es un software que instalo en mi computadora, y eso es justamente lo que vamos a ilustrar. Vamos a ver cómo podemos trabajar tanto con la herramienta web como con Project Professional. Para poder trabajar con Project Professional necesito cerrar el modo de edición en la página web. No puedo editarlo de manera simultánea en el web y en mi Project Professional, por lo tanto tengo que cerrarlo aquí. Simplemente vamos a dar la orden de cerrado, vamos a esperar un momento a que termine de cerrarse y protegerse. Y en cuanto este procedimiento termine, voy a ser llevado al centro de proyectos, en donde voy a poder ver que efectivamente mi proyecto ya se ha creado, ya está registrado en el plan, ¿no? Entonces aquí podemos verlo, ya tenemos fecha de comienzo y de fin que coinciden porque todavía no existe propiamente un cronograma detallado. Y puedo jugar, por ejemplo, con las diferentes vistas. La vista predeterminada es la vista de resumen, que simplemente me dará una lista alfabética de los proyectos que tenga publicados, con algunos datos elementales, fecha de comienzo, fin, porcentaje completado y el trabajo del proyecto, o puedo utilizar alguna de las otras. Vamos a mantenernos aquí y vamos a trabajar brevemente con Project Professional para construir el cronograma. Entonces me voy a cambiar, este es Project Professional, y le voy a pedir que quiero abrir el proyecto que acabo de generar. Aquí está. Entonces vamos a extraerlo del repositorio, es decir, vamos a leer lo que acabamos de crear en el web. Aquí ya tengo tarea 1, 2 y 3, tal cual como lo hice en el web. Voy a hacer clic en este botón, extraer del repositorio, para indicar que lo quiero modificar. ¿Y qué debería hacer un Project Manager? Sin que esto propiamente sea una clase, esta es una demostración. Vamos rápidamente a hacer lo que debería de hacer un Project Manager. Primero, validar la información del proyecto en cuanto a la fecha de comienzo, en cuanto al calendario y otros valores. Para poder ilustrar de manera más adecuada la ejecución, voy a moverme hacia atrás. Voy a decir que este proyecto ya comenzó. Que por ejemplo comenzó el lunes 17, hago clic en aceptar. Y ahora vamos a empezar a cambiar la información del plan de trabajo. Para ello me conviene tener a la vista un elemento que se denomina tarea de resumen del proyecto. Esta tarea me va a englobar todas las actividades que vayamos construyendo en el cronograma. Y ahora vamos a ilustrar, vamos a especificar a qué se refiere esto de las tareas manuales. Las tareas que yo generé en el web se crearon de manera predeterminada en el modo manual, y esto lo que significa es que no existen valores de cálculo en el tiempo para las tareas. Yo soy el responsable de mantener esta información, y estas tareas son bastante útiles cuando estamos trabajando con un cronograma de alto nivel, cuando todavía no tenemos que construir detalle. Por ejemplo, yo podría decir cosas como que la tarea 1, pues no conozco la duración, pero está por definirse, que la tarea 2, pues a lo mejor tenemos que preguntarle a algún departamento de la organización para ver cuándo va a comenzar. Entonces puedo decir algo así como preguntar al área de TI, etcétera. Entonces puedo manipular la información del resto de las columnas de las tareas manuales como si fuera Excel. Puedo introducir cualquier tipo de información. Cuando ya estoy listo para comenzar a crear un cronograma detallado y que voy a aprovechar el motor de cálculo de Project Professional para programar las cosas en el tiempo, entonces lo que me conviene es utilizar las tareas automáticas. Para eso voy a hacer dos cambios. El primero, voy a cambiar las tareas que están aquí. Las voy a cambiar por tareas en modo automático. Y la segunda es que voy a indicarle a Project que las próximas tareas que yo quiera crear van a ser igualmente automáticas y no me las va a seguir creando en modo manual.
Muy bien, pues entonces ahora puedo hacer lo siguiente, por ejemplo, tarea 1.1 y como vemos ya se genera en el modo automático. Tarea 1.2, tarea 1.3. Puedo comenzar a construir mi WS o EDT mediante estas herramientas de programación en donde le quito nivel a estas tareas, por lo tanto están adentro de tarea 1 y lo mismo puedo hacer con el resto de mi plan. Tarea 2.2, tarea 2. Perdón, tarea 2.1, 2.2, tarea 2.3. Puedo hacer lo mismo con atajos de teclado. Tarea 3.1, tarea 3.2, tarea 3.3. Ok. Ya que trabajé digamos, el alcance de mi proyecto en términos de las tareas y de la estructura, ahora puedo comenzar a trabajar con la secuencia de ejecución. Esto lo vamos a hacer mediante los vínculos entre las diversas tareas. Hay muchas maneras de poner vínculos entre las tareas dependiendo del tipo de ellos. Por ejemplo, uno podría ser arrastrando una barra encima de la otra. Otro puede ser utilizando el botón que tenemos aquí arriba de vínculo. En ambos casos me va a poner relaciones fin comienzo. Puedo utilizar la columna predecesoras, por ejemplo, para indicar que esta tarea va a depender de la tarea 3, y esta de la 6 y esta de la 7. O puedo hacer cosas un poco más complicadas. Por ejemplo, esta tarea 3.1 pues a lo mejor va a ir vinculada con la tarea 6, pero en una relación comienzo-comienzo. A lo mejor esta va a ser dependiente de la tarea 10 en una relación comienzo-fin. Puedo hacer cualquier modelado que a mí me interese. Y a lo mejor esta va a depender de la 10 y de la 11. Entonces puedo establecer cualquier elemento que para mí sea importante reflejar en mi plan de trabajo sobre la ejecución de las tareas. Posteriormente voy a empezar a trabajar con el modelado de las duraciones. Por ejemplo, que esta tarea va a durar 4 días, esta tarea va a durar 3 días, esta va a durar 6, a lo mejor esta va a durar 4, esta va a durar 7, esta va a durar 4, etcétera. ¿Okay? Cuando ya he terminado de trabajar con mi alcance en términos de las tareas, será momento de empezar a trabajar con los recursos. Una de las piezas importantes para Project Web App, para Project Online, es el uso adecuado de recursos. Antes de continuar trabajando con Project Professional, voy a mostrar lo siguiente. En PWA tengo una sección que se llama el Centro de Recursos. Este lugar, esta ubicación, me va a permitir registrar todos aquellos recursos empresariales a los cuales voy a querer darle seguimiento. Adentro de la herramienta, un recurso tiene que ser definido como recurso de trabajo, recurso material o recurso de costo, que son los tres principales tipos que puedo registrar aquí. El tipo de recurso pues va a depender de la manera en cómo lo voy a medir adentro de mi proyecto. En este caso, pues los más complicados son los recursos de trabajo, estos son los que vamos a ilustrar. Generalmente representan gente, aunque no siempre representan personas. Y también las personas pueden ser representadas por otros tipos de recursos. Vamos a utilizar este modelo y voy a incorporar estos recursos a mi proyecto. Esto lo hago nuevamente desde Project Professional. Desde aquí, en la pestaña recurso, voy a indicar que quiero crear mi lista de recursos desde la empresa. Entonces, al hacer esto, estoy solicitando la conexión con el centro de recursos. Aquí están los 4 recursos que veíamos hace un momento en el centro de recursos. Los puedo agregar a mi plan de trabajo. Ya que están agregados, puedo validarlos en la hoja de recursos. Aquí están mis 4 recursos con toda la información que yo pueda querer conocer acerca de ellos. Puede haber mucha información ya predefinida para trabajar con ellos, como podría ser, por ejemplo, la tasa estándar. Es decir, cuánto me cuesta la unidad en la cual voy a medir. En este caso, la unidad que mido es horas, pero pueden ser una gran variedad de unidades, ya sea de tiempo o de algunas otras cosas, dependiendo del tipo de recurso. Pues ahora, ¿cómo los voy a asignar? La manera correcta de hacer la asignación con Project será yéndome a la pestaña Recurso, haciendo clic en Asignar recursos, y desde aquí voy a comenzar a hacer las asignaciones. Puedo decir, por ejemplo, que tarea 1.1 va a estar asignada a René, que la tarea 1.2 va a estar asignada a Sofía,
que la tarea 1.3, por ejemplo, puedo asignarla a dos recursos. Por ejemplo, puedo decir Luis y René, los dos. O puedo agarrar un grupo de tareas y asignarlas a múltiples recursos, a uno o a múltiples recursos. Por ejemplo, puedo decir, estos tres recursos van a hacer estas tres tareas y estas tres tareas las va a hacer este otro recurso. ¿Ok? A medida que vamos trabajando con estas asignaciones, podemos llegar a ver este tipo de comportamiento. Cuando comienzo a encontrar estos indicadores, significa que la tarea en la cual aparecen contiene un recurso que está sobreasignado. La sobreasignación significa que estamos solicitando más trabajo, más esfuerzo del que puede cumplir un recurso en un periodo determinado de tiempo. Aquí solamente me marca cuáles son las tareas que pueden tener el problema, pero no me dice en realidad cuál es el problema. Quizás sea muy evidente si yo trato de examinar con detalle el cronograma, pero una manera más eficiente de poder localizar las sobreasignaciones es utilizar una vista que se llama organizador del equipo. En la vista del organizador del equipo se va a ilustrar las asignaciones que tengo para cada uno de mis recursos de trabajo y me va a sobresaltar con estos indicadores rojos en donde tengo los problemas. Aquí ya comienza a ser evidente, ¿no? Estoy solicitando que los recursos ejecuten dos o más tareas de manera simultánea y esto no necesariamente es correcto. En la mayoría de los casos no lo es. Debo ser cuidadoso a la hora de calcular las asignaciones para que no ocurran este tipo de cuestiones, ¿no? Podría llegar al grado de determinar que trabajen la mitad de su tiempo para una tarea, la mitad para otra, etcétera. Lo que vamos a ilustrar aquí para resolver este problema es una función interconstruida en Project que se llama redistribución de recursos. Con la redistribución de recursos, vamos a ver un poquito aquí el efecto, vamos a hacer clic en recurso y voy a hacer clic rápidamente aquí en redistribuir todo para que tome a todos los recursos y evalúe en qué momento va a poder trabajar cada recurso para completar sus asignaciones. Solamente vamos a tomar como referencia antes para ver qué es lo que ocurre, que en este momento mi proyecto indica que termino el 16 de julio. Cuando yo haga la redistribución, ya no termino el 16 de julio, ya ahora termino el 24 de julio. Es muy importante que nosotros validemos si estamos de acuerdo o no con este tipo de cambios, con este tipo de alteraciones al plan, porque lo que va a suceder es que algunas tareas se van a empezar a retrasar o pueden incluso llegar a romperse, a dividirse, para que los recursos puedan cumplir con sus asignaciones. En este momento, bueno, es solamente una demostración para ver qué haría el Project Manager y qué va a hacer el miembro del equipo. Aquí, digamos que ya tenemos el proyecto terminado. Antes de mandarlo a ejecutar, debo guardar una copia de este plan para poderla comparar contra la ejecución. Esa copia se llama línea base. Entonces vamos a establecer la línea base. Y ahora vamos a mostrarla directamente aquí porque parece que no sucedió nada. Pero si yo a Project le indico que me interesa ver una vista particular que se llama Gantt de seguimiento, lo que me va a mostrar es que por cada tarea ahora tengo dos barras, una barra de color que representa la planeación o la ejecución real y una barra gris que es justamente la línea base. Esta barra gris no se va a mover a lo largo de la ejecución del proyecto y me va a permitir comparar lo que yo dije que debía hacer contra lo que realmente está sucediendo en el proyecto. Por último, vamos a guardar los cambios en el plan y vamos a publicarlos en nuestro portal de proyectos. ¿Por qué lo vamos a publicar? Pues porque yo necesito que las personas a las cuales les asigné tareas me las puedan reportar a través de la misma plataforma. Para que puedan hacer eso, pues esa información debe ser pública. Entonces vamos a hacer clic en publicar y vamos a esperar un momento a que termine de publicarse. Mientras se publica, les voy a mostrar lo siguiente. Ahora yo soy el miembro de equipo. Soy uno de estos recursos que están asignados al proyecto y voy a acceder a mi portal de proyectos. No tengo obviamente los privilegios del Project Manager, solamente soy un integrante de grupo de los proyectos, pero cuando entro a mi portal veo este indicador, tengo 5 nuevas tareas. ¿Qué significa esto? Que me puedo meter aquí a ver cuáles son las tareas que me han asignado. Aquí están.
Las tareas van a estar organizadas de acuerdo a los periodos de tiempo en los cuales tengo que trabajarlos. Por ejemplo, estas tareas de aquí están en el futuro. En realidad, en las que me tengo que enfocar son en estas de acá. No estoy viendo todo el plan de trabajo. Veo solamente aquellas tareas que me fueron asignadas. Pero desde aquí las puedo trabajar. Ya no se trata de reportar el avance al Project Manager mediante WhatsApp, mediante un correo electrónico o en una junta, sino que quede registrada la información en el equipo, en el portal de proyectos. Entonces, desde aquí yo puedo empezar a modificar la información para informar cómo ha estado avanzando las tareas que me asignaron. Por ejemplo, esta tarea 1.1, digamos que yo la quiero reportar al 50%, voy a la mitad, pero no comenzó el día en que estaba planeado. Esto es de suma importancia, poder registrar la realidad hasta donde sea posible para poder tomar decisiones informadas. Entonces, algo que puedo hacer aquí es decir, bueno, pues esta tarea no comenzó el lunes 17, digamos que comenzó el siguiente miércoles. Entonces, con ayuda del calendario le voy a decir, esta tarea en realidad comenzó hasta el 19, y ahora puedo modificar el valor del porcentaje completado, por ejemplo, 50%. Perdón, aquí está mal, 50%. Ok, voy a guardar mis cambios para no perderlos. Y ahora, ¿cómo le voy a notificar a mi Project Manager que ya le estoy actualizando una tarea en el plan de trabajo? Bueno, pues muy simple. Voy a seleccionar la tarea y ahora le voy a decir, envía la tarea seleccionada para la aprobación del Project Manager. Ya se marcó y ahora se le debe enviar un mensaje al Project Manager indicando esta situación. El Project Manager, que seguramente está trabajando en Project Professional, va a recibir esta notificación. El resultado de esta notificación se ve en esta parte, comprobar progreso. Hay actualizaciones pendientes, por lo tanto tengo que revisarlas. Entonces nuevamente soy el Project Manager. Lo que tengo que hacer es solicitarle a Project Web App que me lleve a una ubicación especial que se llama el centro de aprobaciones. En el centro de aprobaciones voy a ver todas aquellas actualizaciones a las tareas de mis proyectos. Aquí está. Tengo una actualización de esta tarea, puedo saber cuál es el proyecto, quién me la está enviando, cuándo me la envió, en qué día, y puedo ver en color rojo los elementos que modificó. Por ejemplo, aquí ya puedo ver que modificó este recurso, la fecha de comienzo de la tarea, está modificando también el porcentaje completado, etcétera, ¿no? Desde esta vista yo debo poder tomar la decisión, seleccionando esta actualización, de si acepto o rechazo el avance propuesto por el recurso. Antes de hacer eso, tengo una herramienta adicional que me permite visualizar el efecto que tendría si yo acepto este avance. Esto es la vista previa de las actualizaciones. Si yo selecciono esta vista, Project Web App va a construir una versión de mi cronograma tal cual si yo aceptara este avance. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Pues lo que estoy viendo es el efecto de aceptar esta situación. Como podemos ver, todas las tareas se están desfasando. ¿Por qué se están desfasando? Porque esta tarea comenzó después, va a terminar por lo tanto después, y el resto de tareas va a sufrir este efecto. Yo ya tengo claridad acerca de lo que está pasando y puedo decidir si lo acepto o lo rechazo. Si lo rechazo, simplemente regresamos con el miembro del equipo indicándole que el valor no ha sido aceptado. Si lo acepto, entonces sí voy a cambiar el cronograma. Perdón, aquí hice clic en cancelar, vamos a volverlo a hacer. Vamos a aceptar el cambio porque me lo quiero llevar al cronograma. Entonces solamente vamos a esperar a que el centro de aprobaciones me diga que ya no tengo nada pendiente. Ya está, ya no tengo nada pendiente. Y ahora de regreso en Project Professional le voy a decir que por favor actualice mi plan de trabajo. Esto significa pues que momentáneamente se va a cerrar mi proyecto, se le van a aplicar las actualizaciones que yo aprobé y me lo va a mostrar nuevamente Project Professional con el resultado de mi aceptación. Entonces vamos a ver cómo se ve el avance del proyecto. Ya está aquí. Aquí puedo ver el efecto. La tarea ya se corrió hacia la derecha porque en realidad comenzó hasta el miércoles, va a la mitad y por lo tanto va a terminar el siguiente lunes, etcétera. ¿Okay?
Por último, es labor del Project Manager determinar qué es lo que va a ocurrir con el resto del plan de trabajo. No debemos quedarnos solamente con que el recurso está reportando el avance, sino probablemente yo tenga que tomar por aquí algunas acciones. Por ejemplo, digamos que vamos a establecer una fecha de corte en este día y el resto de la semana anterior, el equipo de proyecto se detuvo, no pudimos continuar trabajando con este proyecto porque a lo mejor había algún trabajo de más prioridad en la organización o alguna razón al respecto. Entonces voy a decir que el día de hoy estoy estableciendo un corte en mi proyecto, a eso se le llama una fecha de estado. Vamos a establecerla aquí al día de hoy y a continuación le voy a pedir a Project que reprograme el resto del proyecto. Todas las cosas que no están hechas tendrán que hacerse después de la fecha de estado, después de mi corte. Entonces vamos a hacer clic aquí nuevamente en proyecto, vamos a decir actualizar proyecto y voy a indicar que quiero reprogramar todo el trabajo restante posterior a mi fecha de corte. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el resto de tareas tendrá que completarse con posterioridad. Y aquí puedo empezar a ver los efectos contra la línea base. Aquí es cuando el Project Manager o el equipo de proyecto podría comenzar a solicitar a lo mejor un control de cambios para que me sea aceptada la nueva fecha de finalización, meter más recursos para poderlo hacer más rápido, etcétera. Todas estas cosas me las va a permitir el sistema. Por último, simplemente voy a guardar la información actualizada y para que esto sea visible en PWA debo recordar siempre en publicar. Entonces vamos a esperar un momento a que se termine de publicar, a que se terminen de guardar los cambios para poder publicar. Ya se guardó. Entonces vamos a hacer clic en publicar. Ahora vamos a esperar unos momentos a que termine el proceso de publicación. Y ya terminó el proceso de publicación. Vamos al centro de proyectos a ver qué ha sucedido aquí. Muy bien, ya está el plan de trabajo cargado. Como podemos observar, ya está marcado como al 5% de avance. Tengo en el centro de proyectos un montón de información de resumen acerca de mi plan de trabajo. Por ejemplo, las horas de esfuerzo, la duración, cuál es el propietario. Tengo también acceso a una vista, por ejemplo, que se llama seguimiento, en donde voy a poder ver no nada más el avance, sino también si activo el diagrama de Gantt que está del lado derecho, voy a poder ver el comportamiento de la planeación y el real contra la línea base. Aquí están. Vamos a irnos hacia el final. Aquí podemos observar que el real o la programación está empujando la fecha de finalización del proyecto cuando la línea base estaba atrás, etcétera. Puedo hacer clic en el proyecto para poder ver los detalles, como lo podría hacer, por ejemplo, un ejecutivo, para observar con más detalle, tal cual como lo está haciendo el Project Manager, la información de las tareas y de las asignaciones. Aquí mismo tengo una vista que me va a indicar cuál es el seguimiento de las tareas, por lo tanto, cuál es la línea base contra el real y la planeación, etcétera. Entonces, de esta manera, Project Web App nos va a permitir tener mucho mayor visibilidad acerca de la planeación y de la ejecución de los planes de trabajo. Vamos a cerrar la demostración con la visualización de los recursos. Si yo me meto a los recursos, al centro de recursos, para ver qué ha sucedido con estos recursos que hemos estado utilizando, tengo varias opciones aquí. Por ejemplo, una de ellas podría ser ver las asignaciones de los recursos, que va a resumir por cada uno de ellos en qué proyectos están trabajando y cuál es el avance que tienen en el trabajo que se les ha designado. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, puedo ver ya el 50% que reportó este recurso hace un momento. O puedo ver, por ejemplo, las vistas de planeación de la capacidad. Esto tiene como objeto decirme cuál es la saturación o la carga de trabajo de los recursos y si pudiera asignarles más trabajo en el futuro.
Por ejemplo, aquí puedo ver que este equipo de trabajo ya está saturado en esta semana. Puedo cambiar mi rango de fechas, digamos, para ampliarlo. ¿Qué tal si quiero ver, eh, pues digamos, hasta finales de septiembre? Probablemente aquí va a haber ya demasiada información, no lo voy a poder leer cómodamente, entonces podría cambiar las unidades. Por ejemplo, lo que quiero ver son días y la escala de tiempo la voy a querer ver, por ejemplo, en semanas para que sea más cómodo de ver, y ya puedo ver aquí cómo va descendiendo la cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, a partir de esta información puedo tomar la decisión de asignarlos a más proyectos, crear más información, etcétera. Entonces, este es el propósito de Project Web App, para darnos información acerca de proyectos y acerca de recursos. Y pues con esto terminamos la demostración del día de hoy.